Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Barrera. El día de hoy haré la exposición sobre la epistemología del sur. Bueno, el texto que a mí me correspondió fue La razón epistemológica de herencias coloniales y teorías postcoloniales de Walter Minolo. ¿Quién es Walter Minolo? Es un argentino y profesor de literatura en la Universidad de Duke, Estados Unidos. Se le conoce como una de las figuras centrales del pensamiento descolonial. Este es nacido el 1 de mayo de 1941. ¿Qué es? ¿Qué es la epistemología del sur? Según lo que comprendo del texto, eh, es una mirada de experiencias desarrolladoras por agentes que hacen la construcción de saberes y conocimientos desde la práctica social. Asimismo, la epistemología es un componente de estudios y objetivos de conocimiento. Pues cabe entender que la epistemología entiende y estudia a la ciencia. En la filosofía se le conoce como la filosofía de la ciencia. Ejemplos también es la ciencia de la ciencia y de la metaciencia. Entonces, es bueno entender que desde la epistemología vamos a tener una mirada de la fonología, que busca que la sociedad, lo social es una función de la manera de cómo son las experiencias experimentadas, percibidas de cada individuo social. En el texto, Walter nos dice que Webs, desde la citación de Webs, nos dice que hay que hacer una crítica a la modernidad, y esta la hace desde la poscolonialidad. Entonces la poscolonialidad la vemos como historias, herencias y colonias. Y desde la posmodernidad, desde los límites de la narrativa y la hegemonía de la historia occidental. Por eso mismo es importante entender tres procesos fundamentales de la posmodernidad que Webb y Walter entienden o dan luz a este fenómeno. Desde la edad europea, es uno de estos primeros procesos es es entender el proceso de la edad europea como el final de la edad en Europa, 1492 a 1945, que diezma la confianza en sí misma de Europa y estimula la crítica de las personas. Debemos entender que en este periodo, en Europa, sucede la peste negra, donde se ve una disminución poblacional. Esto también hace que se deconstruya y esta pase por procesos, pase por procesos de construcción política, construcción religiosa y construcción social. Asimismo, se le hace una reconstrucción a la religión y, los polacos, los finuanos y los húngaros entran a la religión católica. En el segundo proceso fundamental vemos a Estados Unidos como potencia. El surgimiento de Estados Unidos como poder económico y militar que ofrecía las directivas en la política y en la producción cultural. Puesto que para estas mismas fechas en Estados Unidos se establecen muchos de los derechos. Estados Unidos se posesiona como potencia hace un gran reconocimiento a Estados Unidos. También el tercer proceso sería lo que Webs describe como la descolonización e independencia en Asia y África. El primer paso de la descolonización del tercer mundo, promulgada por la independencia política de Asia y África, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y a finales de la Guerra Fría. Este proceso
liderado en Asia es liderado en India, desde India por Mahatma Gandhi y en África desde Nelson Mandela. A continuación les presentaré un video donde nos cuenten a detalle bien cómo fue esto. Siguiente diapositiva. Bienvenidos a Organización de Asia y África en 2 minutos. En el periodo comprendente entre el año 1945 y el año 2000 se descolonizaron muchas naciones de África y Asia. En Asia se descolonizaron naciones como Camboya, India, Irak, Emiratos Árabes, Indonesia, Pakistán, Vietnam, Tailandia, Laos, Sri Lanka, entre otros. Se podría decir que la más importante fue la de la India, que empezó con conflictos armados a mediados del siglo XIX que no terminaron muy bien para los hindús. El movimiento definitivo fue el conocido como Abandono en la India, liderado por Mahatma Gandhi. Este movimiento empezó en 1942 cuando India pidió a Inglaterra que a cambio de apoyo en la Segunda Guerra Mundial los dejara ser una nación independiente. Inglaterra se negó y empezaron las protestas. Encerraron a Gandhi, disolvieron el consejo y las protestas se hicieron más agresivas. Liberaron a Gandhi porque gracias a que estaba en huelga de hambre estaban en un estado deplorable. Cuando los ingleses estaban debilitados por la Segunda Guerra Mundial, Gandhi aprovechó y en 1945 logró la independencia. Pasemos con África. En ese mismo periodo de tiempo, la mayoría de los países del continente se separaron de sus colonizadores europeos. Uno de estos fue el país con el primer presidente negro de África, que viene siendo el país de Sudáfrica. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las naciones de Europa estaban muy debilitadas y esto fue favorable para las naciones de África. Los ingleses permitieron a los sudafricanos elegir a las autoridades locales, decisión revocada en 1948. Eso dio inicio al periodo conocido como el apartheid. El apartheid prohibía a la gente negra hacer cosas como votar en áreas públicas. La cabecilla de los movimientos liberales fue un político conocido como Nelson Mandela. A pesar de su condena, salió 27 años después de que se le fuera impuesta esta misma. Una vez fuera de prisión, sirvió en su partido multirracial para convertirse así en el primer presidente negro de Sudáfrica y tener ese mismo puesto desde 1994 hasta 1999. Así fue como sucedió la descolonización de Sudáfrica. Muchas gracias por escuchar. Bueno, desde este video podemos comprender que los procesos de descolonización e independencia, creo o puedo considerar que a través de la historia el único proceso que hemos podido identificar de independencia y descolonización ha sido el de Asia, pues liderado por Mahatma Gandhi. De resto, todos los procesos han sido a través de la violencia. Esto es importante porque pues así ha sido, asimismo es la construcción de pues aquellos países después de la descolonización o postcolonialidad y digamos las afectaciones no tanto sino digamos lo que nos deja la construcción social de cada país o dicho en dicho lugar donde este haya sucedido. Asimismo, se le hace una crítica al colonialismo como la constitución geopolítica, geohistórica de la modernidad occidental en Europa, desde la postura de la economía política y desde la filosofía y desde la religión. Webs nos hace pues ver unos ítems importantes de las herencias coloniales como lo son el colonialismo y el asentamiento, B como segundo el colonialismo y el profundo asentamiento antes de 1945, porque pues esta fecha es realmente significativa. Debemos comprender que es el final de la Segunda Guerra Mundial y como esto hay un antes y hay un después a nivel mundial, ¿no? Y el colonialismo profundo del asentamiento después de 1945. Asimismo, en el texto nos hablan acerca de Alfred Sauby, que fue un economista, sociólogo francés. Él es el creador de la expresión de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, donde
nos dice que el primer mundo es un alto grado de industrialización y que disfrutan de los más altos estándares de vida y de riqueza tecnológica. En este lado vemos pues es desde la parte azul, que viene siendo el primer punto, el primer mundo, y seguido por el segundo mundo, que sería eh, el rechazo al primer mundo, que es más como desde fines políticos, como el socialista que rechaza la cultura liberal y el capitalismo. Este estaría centrado en Asia, en gran parte de Asia. Sería la parte roja, para que nos ubiquemos. Y el tercer mundo son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, o pues peormente llamado, o con etiquetas que a veces considero que colocamos, que serían el peor índice de desarrollo humano y económico. Pues nos dice que son países emancipados al poder colonial del siglo XIX en Europa y pues en Estados Unidos. Pues asimismo, cabe resaltar que, pues, según lo que entiendo del lenguaje que se utiliza en el texto, la posmodernidad de alguna manera la vemos o se identifica a la hora de utilizar esas etiquetas como pues de alguna manera con algo de resentimiento, racismo, como un peyorativo. La contramodernidad, perdón, sería la desigualdad social, la individualización y la exclusión a estos sectores. Y pues la colonialidad, el legado que nos dejan dicho proceso, lo que les venía, pues a lo que veníamos a lo largo de la exposición, como ese antes y ese después y lo que queda. De igual manera, pues las herencias coloniales que queda a través de la historia de esos ítems o procesos que nos dejan en la construcción social. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación pasaremos a desarrollar una actividad.